Anita, pues entonces compártenos a qué te dedicas, qué has estudiado, cómo es que llegas a trabajar en esto que tú trabajas. Platícales a nuestros amigos qué es lo que tú haces. Muy bien, bueno, actualmente yo doy terapias para niños y para adultos. Además me desempeño como profesora en un jardín de niños. Y es la verdad un gran trabajo porque los niños son los mejores maestros. Los niños nos enseñan a estar todo el tiempo en el presente, nos enseñan cómo pasa esta parte de una emoción a la otra, ¿no? Y pueden estar haciendo un súper berrinche y de pronto ellos tienen esta capacidad de regresar al presente y estar totalmente bien, ¿no? Entonces, bueno, estudié la carrera de Relaciones Internacionales y tuve la oportunidad de ir a estudiar una beca a Italia y de ahí, bueno, tenemos la cuna de muchas de las cosas sobre las relaciones humanas. Parte de la carrera de Relaciones Internacionales, de hecho, trata sobre dos partes muy importantes, ¿no? El conflicto de intereses y la resolución de estos conflictos, pero todo esto basado en las relaciones humanas. Entonces, bueno, en Italia, pues, conociendo la historia del derecho romano, Maquiavelo, la cultura, entonces me empecé a adentrar mucho sobre este desarrollo humano. Ya llevo más de 20 años en esto. Tuve la oportunidad también de tener una mamá que tenía una mente muy abierta en ese sentido, pero a la vez con una fe muy importante, ¿no? Entonces eso me ayudó enormemente a poder ir desarrollando tanto mi carrera profesional como esta parte terapéutica del desarrollo humano, ¿no? Entonces dentro de este desarrollo, pues prácticamente yo he visto que podemos prevenir muchas de las cosas, de los conflictos, de las enfermedades que tenemos, primero como seres humanos, más que en un país, más que en un lugar más grande, tenemos que comenzar primero por nosotros, ¿no? Y parte de esto pues está en la prevención son los niños, ¿no? O sea, ya es muy padre cuando tomas una terapia y sanas y haces muchas cosas ya de adulto, pero es mucho más importante comenzar desde que son pequeñitos. Claro, porque ahí está la base de todo. Ahí es donde están los conflictos que no se ven, pero después repercute cuando ya son adultos. Ya cuando eres adulto, porque como niño tú no eres consciente de toda esta información que te están transmitiendo, ¿no? Ya de por sí, bueno, tenemos esta carga, como lo vemos en tu taller del transgeneracional, ya tenemos esta carga con los antepasados, ¿no? Más la información que los papás le transmiten, que pues recibimos. Ya es muchísima, ¿no? ¿Y cuáles serían esos puntos importantes de los tips de los que nos vas a hablar, Anita? Bueno, antes de pasar a los tips, a mí me gustaría que tomáramos en consideración 3 cosas, ¿no? La primera es que como papás seamos conscientes en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos. Es decir, tomar la responsabilidad que nos corresponde como papás, en el sentido de que quién está grabando en ese cassette virgen, ¿no? O sea, el niño como tal viene directo de allá arriba, ¿no? Entonces no tiene ninguna programación, no tiene más que básicamente este bagaje que hablamos del transgeneracional, de los antepasados y tal, pero en sí viene puro, vacío, viene limpio, ¿no? Entonces es muy importante saber, actualmente yo puedo comprender que los papás trabajen los dos o no tengan el tiempo suficiente o sean solamente proveedores, ¿no? Sin embargo, es muy importante la parte que nos corresponde como educadores, la parte que nos corresponde a las nanas, a las personas a las que les estamos recomendando ese cassette, ¿no? Parte de eso es la mente que va a tener el adulto cuando sea grande. Entonces, ese sería el primer punto importante, saber en manos de quién, porque esa persona que lo está cuidando le está transmitiendo sus ideas, sus creencias, sus miedos, su ambiente, etcétera, ¿no? Todo el mapa mental que tiene esa persona va directamente. Acordémonos que todo es energía y finalmente, aunque no lo podamos captar
propiamente en palabras o en gestos o en cosas, el niño está recibiendo esta información, ¿no? En física cuántica ya estamos viendo todo este proceso. Exacto. En el que vamos transmitiendo la información sin necesidad de decir de nada, nada, solo, ¿no? Con el pensamiento. Exactamente. Entonces, bueno, ese sería un punto. El otro es que es muy importante que tomemos esta responsabilidad. Es un punto muy fuerte porque como papás nos negamos totalmente a aceptar que somos los responsables de ese cassette que lleva el niño, que no somos responsables ni de sus enfermedades, ¿no? Le echamos la culpa al aire, a la comida, al doctor que no le dio un buen tratamiento, o sea, todo es exterior. Le damos la importancia del cuidado del niño al exterior y nos olvidamos que como papás somos los principales programadores, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomar esa responsabilidad. Los niños no se enferman, los niños no tienen esta mentalidad de enfermedad, de escasez, de angustia, de miedo. A los niños los enfermamos nosotros con nuestros miedos, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Sí. Los niños como tal no tienen este programa. Entonces son los papás quienes enferman a los niños, ¿no? Decía un amigo muy querido que prácticamente antes de llevar al niño a la terapia, deberíamos de primero tratar a los papás, claro, ¿no? Sí. Para que haya realmente un cambio, ¿no? Quieren que los niños cambien, pero ellos no quieren tener este cambio, ¿no? Entonces es un punto difícil, pero no imposible, lo podemos prácticamente llevar a cabo. Y otro punto importante, porque muchos se estarán preguntando, bueno, sí, eso está bien, cuando a lo mejor estamos hablando de una gripa, cuando estamos hablando de una infección en el estómago, cuando no tenemos dinero, bla, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa con las enfermedades terribles como el cáncer, enfermedades terminales y todo este proceso, ¿no? Entonces vamos a clasificar dos puntos importantes. Uno son las enfermedades del ser y otras son las enfermedades del estar. Las enfermedades del ser son este tipo de enfermedades, como por ejemplo cuando el niño ya nace con un síndrome de Down, cuando nace con una enfermedad ya terminal, cuando desde el vientre muchas veces, ¿no? La mamá tiene un parto difícil, un proceso en el embarazo difícil, y ya viene con alguna malformación. Alguna malformación, etcétera, ¿no? Pero existen también las enfermedades del estar, que es de lo que yo hablo, cuando los papás le transmitimos todas estas programaciones a nuestros hijos, ¿no? El chiste es que cuántas veces tenemos que repetirlo para que el niño lo programe y ya sea parte de él, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son los más importantes, porque los programas, es decir, las personas ya cuando son adultas, después de los 21 años, el niño él se convierte en joven, ya él se programa solito, pero antes de los 21 años, por diferentes etapas cada 7 años, la mamá le transmite todo. La mamá es la base que le va a transmitir los principales programas. De ahí papá le pasa a la mamá y le transmiten al niño, y después van a hacer entre los papás y del niño lo que va a ir adquiriendo, ¿no? Entonces estas enfermedades podemos prevenirlas desde la manera en cómo lo vamos programando su inconsciente y el programa que queremos para ellos, ¿no? Ahora, los niños como tal pues vienen de allá arriba, no tienen esta programación negativa. Eso es algo muy importante que deben de entender los papás, y no cuesta, es decir, es difícil aceptarlo, pero una vez que se acepta podemos ver la responsabilidad compartida y podemos, imagínate la maravilla de saber que nosotros podemos evitarle todas estas enfermedades a los niños, ¿no? Muy bien. Entonces, si gustas podemos empezar con la parte física. Muy bien, me parece bien. En la parte física tenemos dos puntos muy importantes. En la parte física tenemos la alimentación y el sueño. Para que cualquier adulto, de niño, pequeño, grande, tenga un rendimiento físico, tenga energía, debe de tener sueño, buena alimentación y un sueño favorable, ¿no? Entonces, la alimentación, en el caso de los niños pequeñitos, es muy importante que hagan 5 comidas al día. Nosotros, por ejemplo,
Podemos darle en la mañana a las 9 que desayune, a las 11 una colación, a la 1:30 que coma, a las 4 otra colación y a las 7 ya está cenando. Ajá. Es mucho más importante la variedad que realmente lo que está comiendo el niño, porque muchas veces las mamás los acostumbran a un solo platillo, a ciertos alimentos, etcétera, ¿no? Sin considerar que esto es fundamental en el futuro para el niño, para que sea un adulto flexible. De ahí viene la flexibilidad. De toda la variedad de alimentos. De la variedad de los alimentos. Si nosotros limitamos al niño, pues no va a ser posible. Ok, Anita, pues está muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Vamos al corte comercial, regresamos.